Nos encontramos en la ermita de San Isidro. Esta va a ser la primera de las paradas de un recorrido que vamos a hacer por las iglesias y ermitas históricas de Teror. Esta ermita, tal y como figura en esta placa conmemorativa, se inaugura en el año 1685, aunque en realidad no fue hasta 1687 cuando se bendice. En 1685 finaliza la construcción, pero al poco tiempo de ser construida, el edificio se arruina, concretamente porque los techos terminan cayéndose. En 1686 la ermita está nuevamente construida, pero no es hasta noviembre de 1687 cuando se bendice. El fundador de esta ermita, de este templo, fue el canónigo don Juan González Falcón, natural de Arucas, donde nace en 1635 y que vive hasta el año 1693. Don Juan González Falcón pues pertenece a la aristocracia de Gran Canaria y como tal pues tenía los recursos suficientes como para poder fundar una ermita. El hecho de que esté dedicada a San Isidro pues tiene mucho que ver con el que fue su padre, que se llamaba Isidro. Probablemente sea una especie de homenaje, de reconocimiento a la figura de su padre, al sargento Isidro Falcón, aunque tampoco hay que obviar que San Isidro fue un santo muy popular durante el siglo XVII y de hecho es el patrono de la capital de España. Desde el punto de vista arquitectónico, la ermita de San Isidro responde al esquema o a las características del resto de ermitas del archipiélago. Se trata de un edificio muy sencillo, de una sola nave, coronado por un techo a dos aguas, adosado a la casa principal del patrono, con tres puertas de acceso, una puerta principal con un arco de cantería, un arco de medio punto de cantería, una puerta de lateral de iguales características, que en este caso comunica con el antiguo camino real que unía Teror con las localidades de San Mateo, de Tirajana, y luego una puerta más pequeña, adintelada, que sirve como acceso a la sacristía. En una de las esquinas de la ermita tenemos la espadaña de la que cuelga la campana. En este caso se trata de una campana inglesa del año 1869 de la firma de John Warner e Hijos. Cuando se inaugura la ermita en 1685, una de las condiciones que se le impusieron a don Juan González Falcón era el abrir esta puerta de aquí, esta puerta de acceso, de tal manera que los vecinos de la localidad pudieran acceder a la ermita. Desde el punto de vista artístico, la ermita de San Isidro destaca su retablo, ¿verdad? Compuesto por dos pisos y tres calles verticales. En la parte alta, la figura del crucificado, en el nicho del centro, la imagen de la Virgen del Rosario, a su derecha, la imagen titular de la ermita, San Isidro, y luego, a la izquierda de la Virgen del Rosario, la imagen de Santa María de la Cabeza. En cuanto a la imagen de San Isidro, hay que decir que en el momento de la bendición de la ermita, esta imagen aún no se encontraba, no había sido traída a Arvejales, sino que fue adquirida y colocada en la ermita poco tiempo después de su bendición. En ella se trata de una imagen de factura anónima, probablemente esculpida por algún escultor, algún artesano local de aquí de Gran Canaria, del que no sabemos su identidad. En ella se representa al santo, al patrono de Madrid, con los atributos propios de su iconografía, como son la barba, el haz de trigo, la aguijada, y luego a sus pies
las parejas, esa pareja de bueyes guiados por un ángel, que hacen referencia a uno de los milagros de este santo, ¿no? Cuando, por ejemplo, en cierta ocasión, un ángel pues aró sus campos. Luego, en el centro, la imagen de la Virgen del Rosario. Son todas estas tallas del siglo XVII, también de factura anónima, en la que figura pues con el principal atributo de su iconografía, como es el rosario ese que cuelga de sus manos. A la izquierda de la Virgen, de la imagen de la Virgen, tenemos a la que fue esposa de San Isidro, Santa María de la Cabeza, también con los atributos propios de su iconografía, como es esa mantilla que toca su cabeza, y luego el recipiente que lleva en su mano donde se portaba el aceite. A los pies de la santa podemos ver esos exvotos de cera que reproducen diferentes partes del cuerpo humano, pero especialmente importantes son esas cabezas, porque no olvidemos que Santa María de la Cabeza es la abogada de las enfermedades o contra las enfermedades que afectan a esta parte del cuerpo en concreto. Siguiendo con el arte, el patrimonio artístico de la ermita, y sin desmerecer al resto de piezas que tenemos, especialmente importante es este altar que tenemos aquí, único en Canarias, que está decorado, como podemos ver, con azulejos. Se trata de azulejos holandeses, concretamente azulejos de la localidad de Delft, que era en aquella época la principal productora de este tipo de piezas. Los azulejos holandeses, los azulejos de Delft, se caracterizan, como podemos ver, por el fondo blanco y las figuras en color azul. Contrariamente a lo que cabría esperar, los motivos decorativos de estas piezas son de carácter profano, no son, lo habitual sería ver símbolos o motivos religiosos. Sin embargo, en este tipo de piezas lo que vemos representados son escenas de la vida cotidiana de la Holanda del siglo XVII, como pueden ser casas, ¿verdad? Los típicos molinos holandeses de aquella época, paisajes junto al mar, personajes que pescan o que pasean o escenas de cacería. Es lo que vemos aquí en este tipo de azulejos, de piezas. Este tipo de azulejos en la Holanda del siglo XVII se solían colocar en los zócalos de las casas. Sin embargo, aquí lo vemos decorando este altar. Como les he dicho, se trata del único altar de este estilo que existe en Canarias, por lo tanto es una pieza única en el archipiélago y sería razón suficiente como para que la ermita fuera declarada bien de interés cultural. Completa el patrimonio artístico de la ermita estas dos imágenes de San José y San Antonio de Padua. Son imágenes anónimas, esculturas anónimas, fechadas en torno al siglo XVIII. En ambas vemos a los santos acompañados por el Niño Jesús y con los atributos propios de su iconografía, como son esos bastones coronados por azucenas, que es la flor que simboliza de alguna manera la pureza. Justamente estas imágenes están colocadas en esta especie de nicho. Ahora hace las veces de nicho, pero en otros tiempos esto era una ventana que estaba abierta y que comunicaba con el interior de la casa, desde la que los propietarios de la ermita oían la misa y asistían a los oficios religiosos que se celebraban sin mezclarse con el resto del vecindario. Este tipo de circunstancias, de actos que vemos aquí, eran habituales en la época, ¿no? Donde los patronos, donde los propietarios de la ermita tenían este tipo de privilegios, como por ejemplo el poder oír la misa desde su propia casa, desde su propia dependencia, sin mezclarse con el resto de la población.
Estamos con el propietario de la ermita, Francisco Grimón Navarro, Paco Grimón para los amigos. Exactamente. Paco, ¿cómo adquieres tú la ermita? La ermita yo la adquirí por, ¿cómo se dice? Por herencia. Por herencia. Por herencia. Porque mi tío era el dueño y era uno de los hijos de mi abuela. De los 12 era él, que era solterón. Entonces, al ser solterón, los padres, la madre, porque la madre murió mucho más tarde que el padre, pues mi abuelo murió en 1935 y mi abuela en 1948. Entonces, como él era soltero, pues le dejaron la casa y le dejaron a mí. Toda su vida que él estuvo, pues estuvo al frente de esto, tratando de mantener lo mejor que se podía. Y yo he seguido la misma trayectoria de él, tratando de mejorar las cosas que se han ido arreglando, porque las cosas si no se cuidan se pierden y los años no perdonan. Entonces tú sabes que yo la ermita la restauré en el 1995. ¿Y en qué estado estaba? El techo es ruina total, porque lo subimos arriba porque eso era de tillas antes. Y entonces esto tenía, como se dice, un falso techo de tilla, y esa tilla estaba arrancada. Y claro, al llover se humedecía la carne. Entonces la carne quemó todos los palos. Cuando nos subimos arriba para arreglar, un par de traviesas de estas se nos vinieron al suelo. No nos caímos porque Dios es grande. Entonces optamos por quitar toda la madera porque estaba casi toda podrida. Entonces el techo es nuevo, se hizo en 1995. Pero Alex, lo mismo que había antes se hizo. O sea, no se derivó nada, ni la misma forma que tenemos. Y ahí estamos, a ver si nos dura, aunque sea 500 años más. O si duraron 385, pueden durar 1000 ahora. Probablemente. Entonces, ¿qué te parece el dato? Y luego, que Juan Luis estaba interesado, este banco donde estamos sentados es antiguo, ¿no? Es de la época de la ermita. O sea que, si la ermita tiene, ahora mismo fue ya 1685, ¿cuántos años tiene? 370 y pico. Exacto. Porque la ermita fue hecha 75 años después de la casa. La casa, según tengo papeles, data de 1610, lo que es la casa. Y la ermita esta la hizo un cura de Aruca, que él fue casado, él era casado. Se murió la mujer, entonces después de que se quedó viudo, hizo la carrera eclesiástica, estudió para cura. Entonces, en esa época, él compró esto. No me digas a quién, porque si te digo hasta ahí, no te miento. Entonces él le pidió permiso al obispado para dejarle, si le dejaba hacer una ermita. Y el obispado le dijo que no había problema. Por eso, esta puerta aquí tiene un significado. ¿Cuál es el significado? Que como este es el camino real que va a Tirajana, antes se caminaba mucho, se andaba en burros, se andaba en caballos, porque antes no existía el sistema de coche ni de moto ni nada. Entonces, por aquí, antes la gente era muy devota de romería y caminaba mucho. Entonces, él le dijeron, el obispado, que le dejaba hacer la ermita siempre y cuando le dejara una puerta para el camino real, para que los caminantes o los viandantes, como se quiera entender, pudieran escuchar misa. Y por eso, el significado de esa puerta, pues, claro, para hacer la ermita tuvo que hacer la puerta. Y por eso, y eso que tú ves ahí, Alexis, eso es lo que pasa que yo no, ya mi abuelo en su día, eso era porque estos dueños, no sé de los dueños quiénes eran, dice que era gente de aquella época que era religioso, que era económicamente estaba bien. Entonces ellos escuchaban la misa desde el balcón, porque eso ahí donde tú lo ves, que voy a retratar. Esto aquí era un balcón que ellos se asomaban, y eso daba para una habitación de ella. Entonces su día. ¿Y qué tenía su...? Tenía un balcón que yo estoy, a ver si logramos cómo volver a hacer de nuevo. Entonces, en su día eso se tapó para allá y eso es una habitación de la casa. Muy bien. ¿Lo has explicado todo, Martín? No, bueno, yo lo que medianamente sé, y si he cometido algún error en decir algo que lo siento, pues me lo perdonen. Yo Perfecto. me estoy basando en lo que yo tengo en la mente. Además, yo quisiera saber que estamos tratando, a ver quiénes fueron los fundadores de la casa. O sea, ha habido varias versiones, que si fueron franceses,
pero se ha llegado a la conclusión de este caserío lo hicieron unos portugueses. Yo tengo por ahí algún dato. Eso, bueno, a mí me interesa eso, porque tengo la historia de esto a media, y quisiera porque a mí me quedan 30 años de vida todavía, antes de cumplir los 30 años me queda, saber si puedo sacar la historia completa desde las raíces. Yo tengo algún dato por ahí, y quizás eran la familia, los Pérez de Quevedo, los que le vendieron Los masivos, y después tú a don Juan González Falcón. Y después don González Falcón le vendió a los masivos. Exacto. Y entonces mi Los abuelo... herederos de él. No era el heredero, se le vendió el cortijo. Sí, no, don Juan González Falcón es el que le vendió inaugura los la masivos. ermita, pero después ya los herederos, ya en el siglo XIX, ellos son los que venden a los masivos. Exactamente, los herederos. Porque esto, por eso se le llama el cortijo San Isidro. Porque aparte de esto, todo eso que se ve, todo ese terreno era propiedad de esa gente. Pasa, ¿sabes? Las cosas herederos y se van perdiendo, y a uno le toca un pedazo, a otro un cantera, a otro un surco, y todo se va desintegrando. Y entonces mi abuelo en 1906 estuvo muchos años en Cuba, viajó para allá, él y muchos hijos de él. Hombre, se consiguió un dinerito y lo empleó en esto. ¿Y eso es lo que ¿Y se llamaba tu abuelo? Manuel Navarro, no quiero decir si era Domingo o Denis. Manuel Navarro. No, José Navarro. José Navarro. El que se llamaba Manuel Navarro era mi tío. José Navarro. ¿Qué fue el que compra los...? En 1905 compró esto. Y aquí, a excepción del hijo más viejo que ya murió también, que se llamaba Juan Navarro, que se nació en la Madre Lago, después el resto de los 11 hijos nacieron también. Yo, como nieto, nací también, mis hermanas también, y algunos más, algunos primos más que nacieron aquí también. Muchas gracias. Échense las al gato.